Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de este programa que sale desde la zona lacustre llamado Hasta que se lave el mate. Estamos con dos invitadas esta vez para abordar el tema sobre los humedales, los proyectos, la ley que está en tramitación. Estamos con Ale Ayapán y voy a dar una pequeña reseña de ella. Su nombre es Alejandra Ayapán Huiriqueo, ¿está bien? ¿Está bien? Habitante del Mayolafquén, madre de 2 hijos, de profesión ingeniero de alimentos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en ordenamiento ambiental de la Pontificia, diplomado en sustentabilidad de la Universidad Lovaina de Bélgica. Ha trabajado en asambleas ciudadanas por la descontaminación del lago Villarrica, en la obtención del decreto que declara saturado el lago en los inicios del plan de descontaminación de la cuenca, y hoy forma parte de la agrupación Red de Defensa del Mayolafquén, que tiene el objetivo de contar con acciones de preservación del humedal urbano de Villarrica. ¿Algo que desea agregar? Que sobre todo me considero habitante del Mayolafquén, que el Mayolafquén no solo es el lago Villarrica y el puente por donde pasamos cuando venimos desde Temuco hacia la cuenca, sino que es un ecosistema, como le llamamos en el área natural, y que está conformado por el volcán, la cordillera, el lago en sí, y cada una de las especies, habitantes, animales, y somos parte de un todo, y me considero parte de ese todo también. Muchas gracias. ¿Y tú vas a presentar a la segunda invitada? Sí, y tenemos otra invitada que viajó desde Pucón para estar presente hoy, acá y ahora, y su nombre es Loreto Lagos Sangüesa. Participa en la Fundación Raíces de Pucón y en el MAI, que es el Movimiento Ambiental Intercultural de la Cuenca del Trancura. No sé si quieres agregar algo más, Loreto. No, agradecer el espacio y al igual que Alejandra, me siento parte de este territorio. Creo que es un punto muy importante desde donde nos podemos posicionar para aportar. Así que un habitante más de este todo, de esta gran cuenca y ojalá que el agua nos siga uniendo. Así es. Bueno, chiquillas, nosotros les teníamos una pregunta como para comenzar con esta conversa. Y es si nos pueden contar respecto al escenario actual en el que se encuentra la defensa de los humedales en el territorio. ¿En qué estamos? ¿Qué nos pueden contar? O pueden contarle a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Si quieres parto yo, Loreto, y tú me complementas de lo que se me quede en el tintero, ¿ya? Contarle a la audiencia que, bueno, los humedales tienen una trascendencia para la vida no solo de las personas, sino que de todos los habitantes que hay. Bajo esa premisa, que son importantes y hoy día que estamos frente a una crisis climática, ambiental, de todas las índoles, con la pandemia, es necesario tener como lugares de resguardo, de acopio de agua, de lagüen, de alimentos, de agua dulce, que es tan importante, de cuando vengan los calores máximos podamos tener cobijo y un equilibrio de la humedad, por ejemplo, frente a la sequía, frente a las mismas lluvias, tormentas. Los humedales actúan como una suerte de esponjita que va juntando esta agua que tanto se necesita para tantas cosas. Pero no solo eso, dentro de nuestra cultura ancestral mapuche, y ya que estamos acá en el Gualmapu, y también en otros pueblos originarios, los humedales son fuente de inspiración espiritual, son fuente también de contemplación. Y hemos no avanzado mucho en ese aspecto, por ejemplo acá en el humedal urbano de Villarrica, porque se viene colocando una serie de nuevas formas de habitar que hacen que lo urbano quede por sobre todos estos conceptos y nos olvidemos que ahí hay un lugar especial para todos. Ahora, esto no solo nos ocurre acá en Pucón, en Villarrica, en Curarrehue, en Licanray, nos ocurre también a lo largo de todo el país, que estos lugares están siendo avasallados por las constructoras, y es paradójico porque las constructoras dicen: coloque aquí su departamento, su edificio, porque va a tener verde, naturaleza,
pero ¿dónde van a estar los pajaritos? ¿Dónde va a estar la naturaleza? ¿Cómo se va a conservar el verde si le echamos encima todos los materiales de construcción y si secamos? Porque en algunos lugares hasta han apostado por secar los humedales. En contraste, en otras partes del mundo están haciendo humedales artificiales para que la gente pueda sobrevivir frente a estos cambios drásticos, sobre todo de la crisis climática. Frente a eso, en enero de este año, desde enero de este año tenemos una ley que es para proteger los humedales urbanos de todo el país. Esta ley es muerta si no tiene un reglamento. El reglamento permite que se hagan acciones específicas y que hayan responsables para hacer esas acciones. Ese reglamento venía en buen chileno peleándose, sobre todo por la red plurinacional y todas las organizaciones que estamos detrás de eso, y recién ahora en noviembre, hace una semana atrás, supimos la noticia de que fue oficialmente decretado en el diario oficial. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que tenemos una ley y un reglamento que va a hacer que las municipalidades tienen que hacerse responsables dentro de su plano regulador de estos espacios y de resguardarlo y protegerlo, como a través de una ordenanza municipal. Hay 6 meses para que se ponga en vigencia esto de que los municipios, solamente ellos o el ministerio por sí mismo, pueden elevar estas solicitudes de resguardo de los humedales. Nosotros como ciudadanía, y ahí voy a pedir a Loreto que me ayude un poco, estamos un poco, digamos, como en muchos casos más, al margen de este proceso, pero como ya venimos trabajando dentro de ellos mismos, la verdad es que podemos hacer mucho. No significa esto que no podamos hacer cosas, es una buena noticia. Y tenemos la responsabilidad también de acercarnos a esto como ciudadanos, como habitantes organizados. Muchas gracias, Ale. Sí, en cuanto primero a dar un diagnóstico de cómo están los humedales en el territorio, siempre me gusta partir dando a conocer la situación del Mayolafquén. Si el Mayolafquén está declarado saturado, es decir, está contaminado, es la consecuencia de todo lo que está pasando tanto en la red hídrica como en el suelo de la cuenca. Entonces, si el lago está contaminado, todo el resto de la cuenca está contaminada y las cosas no las estamos haciendo bien. Son las pisciculturas, es la deforestación, es la cantidad de habitantes, cómo manejamos nuestras aguas residuales. Hay un montón de factores que obviamente inciden en la contaminación. Ahora, en cuanto a la ley, hay muchas cosas que al igual que con el decreto de la saturación del lago, hay tiempos muertos entre que se anuncia una ley hasta que se vuelve vigente, en la que le damos el espacio también a las empresas para que hagan y deshagan y abusen del territorio. Entonces, en nuestra comuna, al menos en Pucón, nosotros nos hemos posicionado al principio de una manera bien avasalladora porque no se nos quiso escuchar, ahora ya somos un poco más escuchados. Entonces nosotros estamos constantemente ejerciendo presiones y eso nos ha permitido que el catastro de humedales se hizo en diciembre del año pasado. Nosotros ya teníamos el catastro levantado. Nosotros cooperamos ahí con la unidad ambiental del municipio, salimos a terreno porque nosotros como fundación una de las labores que más hacemos es estar en terreno, levantar información. Creemos que hemos identificado una necesidad muy grande de información. La información que existe fidedigna es muy baja y la que levantan las empresas la pagan ellos, claro, a las consultoras. Claro. Por ende, difícil que encuentren una especie en peligro, difícil que encuentren alguna situación que haga que su evaluación ambiental tenga que ser más específica. Entonces, es muy necesaria esa labor y hay que involucrarse, hay que estar levantando información. No podemos valorar algo que no conocemos. Así que creo que en cuanto a la primera pregunta del Estado, tenemos que vincularnos mucho más. O sea, estamos mal como cuenca, nuestros recursos hídricos están bajo una gran presión y hemos dejado que pase. Creo que también somos responsables. Si bien las leyes son muy laxas, nosotros como habitantes debimos haber reaccionado un poco antes. Claro, es que de repente eso se puede vincular también al tema de que
por ejemplo, tanto Pucón como Villarrica ha visto un aumento de población significativo en los últimos años. Entonces tiene que ver también con la convivencia entre la población, digamos, común y corriente y estos entornos naturales, porque se vienen a vivir a un lugar con las costumbres de otros lugares también. Entonces no se sabe cómo vincularse de manera amistosa o amigable con el medio ambiente. Y no sé, por ejemplo, tenemos el tema de que en verano la población aumenta mucho más, se contamina mucho más a través de los campings o a través de los hoteles que están camino a Pucón, por ejemplo, que con lo que dijiste tú delante, que no se regula bien el tema del agua servida. Y eso de repente igual lo puedo vincular un poco con la siguiente pregunta que nosotros les queríamos hacer, es que tiene que ver con cómo ven la llegada de turistas ante el evento astronómico que se viene ahora, que sabemos que hay una cantidad de gente presupuestada que va a venir, que es muy mayor a lo que se ven en los veranos habituales, y cómo se avecina desde la mirada de los movimientos medioambientales, que están de alguna manera preocupados porque esto no sé, ahora estamos celebrando la ley de humedales, por ejemplo, pero sabemos que va a llegar mucha gente a ese sector. O sea, no es solamente la empresa, también somos nosotros como habitantes. ¿Qué hacemos? Los que estamos y los que vienen. Bueno, en cuanto a la cantidad de gente que va a venir por el evento, para mí es completamente nefasto. Nosotros tenemos un grito que nos gusta decirlo porque es súper concreto y siempre gritamos, el lago tiene caca. Porque es fácil culpar a la inmobiliaria, es fácil culpar a las pisciculturas, no restándoles responsabilidad en lo absoluto. Claro. Pero nosotros, en nuestro respirar, en nuestro habitar, en nuestro alimentar y en nuestro proceso, somos aportantes directos de un contaminante que es el que nos tiene donde está. O sea, no podemos negar esa situación, sumado a eso, a que el crecimiento, al tener mayor infraestructura para recibir turistas, significa también deforestar para poder construir, significa levantar torres. No necesariamente debió significar la forma de desarrollo que tenemos. Probablemente pudimos haber tenido un desarrollo turístico bien planificado que no hubiese llegado a tener este tipo de consecuencias. Lamentablemente no se quiso escuchar, porque no es que no se sabía. Claro. Mucha gente, yo recuerdo de mi infancia, de haber tenido 8 años y haber visto cómo llegaba gente, en su mayoría extranjeros, donde mencionaban, los humedales. Nosotros no teníamos idea de lo que significaba el humedal. Nosotros no teníamos idea de lo que era el efecto real y concreto que a un plazo que yo creo que no es tan largo, o sea, desde mi infancia hasta ahora es un periodo corto igual. No alcanzan a ser 2 generaciones en las cuales tenemos el estado en el que está nuestro ecosistema. Entonces, no se quiso escuchar. Pero eso se debe principalmente a que ha habido un mal manejo que regule, no sé, por el estado de la inmobiliaria, toda la construcción de nuevas casas o de nuevos departamentos, o se debe a que simplemente no se respetó una normativa que ya existía. Hay 2 factores importantes. Por un lado, la normativa chilena es mala, y eso lo tenemos que reconocer. En general, nosotros nos gusta buscar culpables y en general apuntamos siempre a la administración local. Nosotros en un trabajo que venimos haciendo hace un tiempo, con las dificultades que tiene, sin ser expertos en el tema, nos hemos metido en la normativa nacional, regional, local, para poder entender por qué ha sido posible que se instalen las inmobiliarias en el borde del lago, por qué ha sido posible que las pisciculturas, por ejemplo la de Catripulli, estando el lago declarado saturado, haya aumentado su producción de biomasa, etcétera. ¿Por qué se permite, por ejemplo, que se sigan parcelando los campos y por su consecuencia deforestando los campos? La normativa lo permite, pero también las administraciones locales, tanto de Pucón y de Villarrica, que han sido las más afectadas, no han tenido la capacidad ni la voluntad de informar a los habitantes, porque hay cosas que realmente la normativa no le permite al municipio poner freno. Por ejemplo, nosotros ayer estábamos conversando el tema de las concesiones para las lanchas, los muelles, y ahí en La Poza, por ejemplo, cómo sucede.
pasa directamente por marinos, por la Directemar aprueba, no tiene ninguna consideración ambiental en pedir o sea, en la solicitud no hay ninguna consideración, claro. Y en el análisis para entregar esa solicitud, ellos llegan y la otorgan, sin hacer un análisis completo, aunque se les invita a los marinos a comprender las necesidades que tenemos, ellos se rigen por la norma y lo que está escrito en el papel, claro. y ya. Pero si, y para ellos está bien. Claro, pero si los representantes locales hubiesen visto que realmente la normativa no se los permitía y hubiésemos propiciado la vinculación de la gente, generar masa crítica, informar, hacer ver las necesidades que tenemos, yo creo que hoy en día no seríamos 200 personas las que estaríamos tan claros de decir, ok, hay que cambiar la normativa, hay que hacer presión, hay que hacer redes. Hoy en día la mayoría de la gente todavía tiene una visión, y es muy lamentable, errada de cómo funciona la normativa chilena, y por ende es súper difícil hacer acciones concretas. Entonces sí hay una responsabilidad local de las administraciones que en algunos casos no quisieron ver, Claro. O en otras casos no les convenía, pero nosotros como habitantes también tenemos una responsabilidad grande de involucrarnos y de hacer que las cosas cambien. O sea, si la normativa dice que está bien que un edificio se construya sobre un humedal, y para todos nosotros que ya nos hemos dado un poco de tiempo y hemos aprendido y nos hemos dado cuenta que no tiene ninguna lógica que una torre de cemento esté por sobre la vida, claro. Eso tiene que cambiar, no puede seguir en el papel, y tiene que suceder. Entonces yo creo que por ahí también es importante involucrarse y hacerse cargo también. Mira, dijiste algo que me generó otra duda, y a lo mejor tú me la puedes responder mejor, Ale, que tiene que ver con si la normativa ya está configurada de alguna manera desde un inicio, que da permisividad para que estas cosas sucedan. ¿Cuál es el papel del gobierno local o del gobierno territorial en estos sectores donde, si la normativa de base ya viene así, una inmobiliaria, por ejemplo, puede atenerse a esa normativa y decir que cumple con los requisitos que el Estado o que la ley le exige? Pero ¿el gobierno local tiene injerencia o tiene peso para frenar ese tipo de no sé, de intromisiones, por ejemplo, de las constructoras? Sí lo tiene. Las constructoras hoy día dicen tenemos derecho porque la gente necesita trabajar. Uh-huh. Entonces aquí yo creo que está el talón de Aquiles, es en qué trabajamos y para qué trabajamos. Claro. Entonces ahí está la situación, como dicen, el meollo del asunto, porque por ejemplo, el plan regulador de Pucón se está empezando a revisar, el de Villarrica sigue del año 92 a la fecha, sin que se haya tocado. Entonces ahí se ve que no hay una real voluntad del gobierno local, claro. Incluido todos, incluido nosotros, como bien decía acá Loreto, incluido nosotros que no nos hemos hecho responsables también. Así como cuando la normativa ambiental dice cada uno es responsable de sus residuos y debiera hacerse cargo, eso significa que cuando yo voy a adquirir algo, tengo que ver en qué lo adquiero, cómo lo adquiero, y primero ver si lo necesito o no. Claro, entonces, es lo mismo, acá es exactamente la misma situación, solo que en una casa un poco más grande, porque el gobierno local es responsable de ver si lo necesito o no, para qué lo quiero y con qué objeto. Entonces, si no se mide cuánta gente llega a tu casa y no tengo dónde alojarlos, es muy probable que quede el caos. Entonces, si no hay políticas claras y me refiero a política, a un marco estructural que esté amparado en la normativa legal, que sí es posible, si no hay políticas claras, sobre todo para estos sistemas que tenemos que recordar que son frágiles, que tienen un punto de no retorno. Es como cuando uno dice, ok, yo hago una jalea y después se puede hacer agua de nuevo y después puedo volver a hacerla líquida y así sucesivamente. Bueno, con los sistemas biológicos es como nuestro estómago. Hay un punto donde se satura, como se llama el lago Villarrica, es decir, ya no aguanta más. Ajá. Y hay un punto donde hay lugares, por ejemplo la laguna de Aculeo, que ya está perdida, que claro. Por más inversión que se haga, no va a tener nunca lo que tuvo.
no solo, como digo, para los humanos, sino que para todo un ecosistema que existe en ese lugar. Volviendo a eso, si no existe esa visión en el gobierno local de que lo que hoy día estamos haciendo impacta y que puede ser, como bien dice el dicho, pan para hoy y hambre para mañana, es que simplemente no nos estamos haciendo cargo de nuestros reales problemas y de nuestras reales soluciones que están a la mano. Es decir, nosotros la riqueza natural, el agua dulce, la posibilidad de participación, la infraestructura crítica, la tenemos. El problema es cómo la usamos. Claro. Yo tengo una pregunta, tomando las dos palabras de ustedes y considerando igual la temática, como también la cantidad de conceptos que hay dentro de la temática medioambiental, y en esta línea también del hacernos cargo también como ciudadanos de que no solamente la responsabilidad o es del Estado o es de una ley o es del gobierno local, sino que también de nosotros como ciudadanos que de alguna otra forma hemos como permitido, por ejemplo, en este caso, que el plan regulador no se cambie desde el 92. ¿Cómo ha sido para ustedes el desafío de comunicar esta información a la comunidad? Como de este proceso de aprendizaje, cómo lo han desarrollado o qué desafíos ven en esta línea de ir poniendo en común, claro, y construyendo y que se generen entendimientos mutuos, entendimientos reales de lo que está pasando. Bueno, nosotros, tanto como MAI como fundación, siempre intentamos estar levantando espacios de conversación. Antes de la pandemia hacíamos asambleas abiertas, actividades, siempre nos llama mucho más la calle que hacer estos eventos más institucionalizados, pero en realidad espacio que se abra, espacio en el que si está dentro de nuestro objetivo, participamos. En la pandemia también levantamos un programa en la plataforma El MAI que también duró varios meses y que tuvimos interesantes invitados donde están levantando información, porque es una gran necesidad. O sea, la normativa vigente es mala, los instrumentos de planificación están súper obsoletos. Por ejemplo, lo que hablábamos ahora del plan regulador, que ya en Pucón se está actualizando, pero se está actualizando a medias porque el intercomunal nos tiene una limitación de poder ampliar. Entonces, volviendo a la ley de humedales urbanos, protege los humedales urbanos, que es un 1.3% a nivel país, o sea, o un 13%, perdón, un 13% a nivel país, o sea, tenemos una cantidad de humedales en la zona rural que está fuera de protección. Por otro lado, espero no equivocarme, pero yo creo que en el 100% de las ciudades chilenas la zona urbanizada está por fuera ya de las zonas urbanas. Entonces eso quiere decir que hay urbanizaciones en zonas rurales que probablemente están presionando los humedales. Entonces asimismo nos damos cuenta que la forma que está en las normativas, ya sea de planificación, ya sean las leyes, las normas, los reglamentos, todo está muy atrasado a las necesidades. Entonces nosotros creemos que primero a través de la divulgación, a través de generar masa crítica, podemos tomar decisiones a nivel de habitantes. Nosotros proponemos, y creo que hay varios movimientos y ramas que también lo proponen, que nos organicemos a nivel cuenca, que es como lo que a nivel biológico es mucho más lógico que la división político-administrativa que existe española en la actualidad. Entonces, eso nos facilitaría mucho, vincularnos a nivel cuenca, conocer qué hay en las cuencas, cómo podemos hacer intercambio, cómo se habitaba antes, la verdad. Entonces, por ahí creemos que va una de las vías importantes de fortalecernos a nivel cuenca, y después de conocernos, generar confianza, empezar a planificar. Nadie puede llegar, yo no puedo ir a Tolten a decir, oigan, aquí tengo la solución, porque no la tengo y porque sería una falta de respeto también. Complementando lo que dice Loreto, claro,
esta importancia de trabajar como cuenca, esta importancia de que uno lo que conoce, existe la posibilidad de que lo cuide, pero si uno no conoce y si no le hace sentido, por más leyes, normas, reglamentos, multas que le pongan, no lo va a hacer y va a seguir dejando las colillas de cigarro, los restos de basura, la tele que se echó a perder. Nosotros a veces vemos dentro de las organizaciones, cuando vamos a hacer los programas de limpieza, cómo un humano pudo llegar a hacer eso contra su mismo espacio. Entonces, a mí solo me resuena lo que dice Loreto respecto a que tenemos que, para poder valorar lo que tenemos acá, tenemos que primero educarnos, tenemos que primero buscar todas las instancias posibles de que, como decimos en Mapudungun, se produzcan estos Nutram, porque los Nutram dan energía, dan una visión, y cuando uno tiene claro en su mente, en sus capacidades alguna cosa, existe mejor probabilidad de que pueda actuar realmente en consecuencia. Y eso quiere decir que cuando voy de nuevo, claro, me gusta estar a la orilla del lago, me siento libre, el aire que respiro, pero también voy a pensar que de vuelta, no cuesta nada aplastar las latas de cerveza, guardar ahí mismo los puchos de cigarro y llevarme de vuelta las cosas. Y que eso finalmente me va a ayudar a que siga habiendo aves, a que siga todo esto funcionando, y que cuando vengan, como la otra vez, las tormentas, relámpagos, truenos, no nos va a pasar nada, porque nuestra agua va a ser suficiente para aguantar todo eso. Entonces, hoy día esta participación activa no solo significa escuchar, significa que estamos con urgencia de ir a la acción. Y la acción no significa que tenemos que hacer un mall acá, no significa que tenemos que hacer una cosa gigante tampoco, significa que tenemos que replantearnos desde nuestras acciones chiquititas, porque eso suma. Que devolver un poco la mano también, porque uno cuando viene, no sé, yo por ejemplo que vengo del norte, también vengo buscando alguna especie de tranquilidad y también estar mucho más cercano a lo que por ejemplo Santiago no me daba. Que porque en Santiago uno está encajonado entre edificios, muy difícil ver áreas verdes, pero sin embargo uno viene acá y tiene que plantearse esa postura de devolver de alguna manera, ya sea como dices tú, o un acto mínimo como llevarse su propia basura, llevarse la basura de los demás, o definitivamente estar en organizaciones en las cuales uno está defendiendo estos territorios. Son distintos grados de participación y de agradecimiento también a estos lugares. Sí. Yo les tengo una pregunta. Que quizás, no sé, que quizás les puede incomodar o les va a poner ahí a tensionar. Porque tú, Loreto, hace un rato mencionabas como los humedales y el lago está bajo una gran presión. Entonces mi pregunta era como por esa línea porque sabemos que hay varios factores. ¿Cuáles creen ustedes que son los factores que generan más presión, que están ahí incidiendo más, o quizás son los que ponen la piedra más grande como para hacer un tropiezo? Quizás pueden ser varios, pero... ¿Quién contamina más? No sé, puede ser quién contamina más o quién es quizás como el enemigo más duro. Claro. Como por ese lado quizás. Ya, yo tengo grandes contradicciones ahí. Por un lado, creo que está claramente la piscicultura y las inmobiliarias, más que la inmobiliaria, sino como un tema mucho más macro, que es el extractivismo en sí mismo. Como que la infraestructura, todos estos edificios, todos los hoteles, todas las cabañas, la autopista, el aeropuerto, para nosotros ya es una clara visión de que el extractivismo se viene para acá y se viene de una manera mucho más violenta. O sea, ya no vamos a hacer la burbuja turística que nos ha permitido, porque la zona lacustre es una burbuja dentro de la Araucanía, o sea, eso es súper claro. Evidente, sí. Pero por otro lado están otras acciones que suceden porque también el sistema nos ha inculcado esto, ¿no? Como comprarse la parcela en el sur y tener el césped y un par de pinitos y no sé qué. Eso también tiene un factor súper importante, la deforestación.
y todo lo que conlleva que exista la deforestación, para mí es uno de los factores más importantes. Y ahí también, como nuestra bandera de lucha, más que si bien lo hacemos, ese del estar peleando con los grandes, lo hacemos, pero no es algo que en realidad sea tan bueno para el alma, porque te enfrentáis con gigantes. Entonces lo hacemos, pero tratamos que no sea nuestro foco principal. Es la restauración ecológica. Ese es lo que nosotros como que intentamos que sea nuestra bandera, que sea el mensaje que también encontramos que es más propositivo, que tan como de negar y de lucha, porque también a veces se tergiversa ese tipo de cosas. Entonces nosotros lo que buscamos es la restauración ecológica, y ahí claramente hay que poner en la balanza todas las acciones, las pisciculturas, las inmobiliarias, etcétera. Y otra necesidad importante y que también para mí es un factor de contaminación es el rubro turístico sin responsabilidad ambiental, que es un hecho concreto. O sea, el rubro turístico en su totalidad, o en un 99,9%, no tiene responsabilidad ambiental. Tener el pasto verde y un par de árboles no los hace ambientalmente responsables. Entonces, yo creo que eso podría mencionar. Comparto totalmente lo que dice Loreto, porque volviendo a que estamos hablando de humedales, la cuenca en sí, el lago, con su entorno, se puede definir como un humedal, completamente. Entonces tenemos un gran yosco, un futá yosco, podría decirse acá. Y si alguien mira de afuera esto, ¿quién podría pensar que las pisciculturas llegan con sus residuos? Que tenemos 16 pisciculturas que llegan con sus residuos ahí, claro. Que tenemos las inmobiliarias. No tiene sentido. Entonces no tiene, sí. O sea, si uno se trata de, como dicen, cuando quiero reflexionar voy al bosque, salgo de la rama del bosque y voy afuera y miro desde afuera para ver cómo está mi situación. La situación es que, y también tratando de responder la pregunta, es que hay, claro, grandes incidencias, como cuando nos decían, oye, la ducha tiene que ser más corta porque estamos gastando mucha agua, y resulta que los que se están consumiendo el agua son los de la palta, son los de que exportan, que se han tomado el agua para sus actividades extractivistas. En este caso, los que se han, entre comillas, abanderizado con la contaminación, si bien están con nombre y cantidades, por ejemplo, las pisciculturas dentro del plan de descontaminación, que por lo menos es un 25% lo que influye en la torta, entre un 25 y un 35% lo que influye en la torta de contaminación, porque depende de la cantidad de fósforo, nitrógeno, cómo se mide, hay un factores ahí, pero quedémonos con esa cifra, que sí tienen responsabilidad, la tienen, que son solamente los únicos culpables, por llamarlo así, no son los únicos culpables, que tal como dice Loreto, si nosotros pudiésemos hacer un análisis más exhaustivo de cuánto se ha cambiado de vegetación nativa por vegetación que viene exógena, que viene de afuera, vamos a encontrar ahí que existe una buena cantidad. ¿Cuántos lugares se han sacado de su hábitat natural para convertirlos en loteo, que no tienen una... Claro, dice tenemos fosa séptica, pero no exactamente cómo se mide, cuánto llega, y cuando se quintuplica la población en el verano. Claro. Entonces, yo me atrevería a decir, con la experiencia que tengo de haber trabajado en áreas ambientales donde tratábamos de medir cuánta era la basura que aumentaba, cuánto era lo que llegaba, súmale todo lo que trae para movilizarse la gente hacia acá, si le pudiéramos medir una huella de carbono. Yo creo que esta irresponsabilidad, tal como dice, y esta irresponsabilidad que se permite, y que todos los permitimos, y que como que no queremos abrir los ojos porque es lo que nos da, si para qué estamos con cosas, indirecta o directamente nos da los ingresos. Entonces volvemos al mismo tema de base, que claro, por un lado nos da los ingresos para hoy, pero también ni ellos ni nosotros, ni los que vienen de afuera ni nosotros, y ahora pensando en el eclipse va a ocurrir, se hacen cargo de esta contaminación. Claro. Porque en estricto rigor, ¿qué vamos a hacer después con los lentes para el sol que están repartidos, para ver el eclipse que están repartidos por todos lados? ¿Alguien ha visto ya cómo reutilizarlos, cómo reciclarlos? Claro. ¿Qué vamos a hacer con toda esta gente que llega de un viaje a esta masa crítica? Hay otros lugares donde simplemente no se permite el acceso, y se permite un acceso que sea
más consciente, en el sentido, por ejemplo, de que la gente que venga con una acción y no solo a un disfrute, porque eso significa finalmente que estoy haciéndome parte de este sistema extractivista, de este sistema Claro. que no tiene relación con el cuidado de la naturaleza. Así es que yo diría que frente a estas situaciones, a los responsables, que no podemos decir que no tenemos responsabilidad, pero también tenemos una responsabilidad por omisión en este Claro. minuto, y esa hay que hacerse cargo, es posible. Sí. Oye, vamos a una pausa. Nos vamos con un tema y volvemos. Bajo un descenso de los cerros de esta tierra, yo un poco mi pensar para liberarlo con esta alma en guerra. Resiste, todo tu existir existe, persiste, ya viste, la vida es una lucha triste. No es triste. Si de verdad te vais dando tu cuenta que es valioso conservar lo que despierta tienta, yo permanezco acá, dejo mi huella marcada, para que mi hijo no se pierda en este viaje para acá. Sí, vivimos tiempos diferentes, mis padres me enseñaron que callar era lo más frecuente. Yo con respeto paisazo, guitarra en voz al armando mi pensar. Se hizo parte de mi espina dorsal. Resistente las alturas, me comenta que de allí se ve tan nítido encontrar la cura. Si me promete que al donar yo mi fe, tendré un futuro a sus pies, pero esta mierda es un puro cliché. Sí, si ocupo lo que voto es porque sé reconocerme y envolverme en una falsa estruco. Hoy es tan fácil manejar una imagen de truco. Yo si quisiera dibujarte un mundillo me truco. Nada acabará con los rebeldes que tatúan sus visiones, no confundan que esto no es endeble. Yo me recargo en esta rabia y uso esta descarga para eliminar así hasta que yo la use. Permanece en el terreno. Permanece en el terreno. Permanece en el terreno. Permanece en el terreno. De modo inhóspito, cayendo en helicóptero, caída libre al terreno más árido, pálido con más de un camino. Distractor, un diablo, un dios apocalíptico, nunca dejar de lado al mendigo. Se humedece el sendero, crece de a poco la flor, así con ella yo de juegos en la tierra. Más luego cayó el televisor, no faltó la atención de mis ojos a esta tierra en fuego. En heridas malvenidas, avenidas sombrías, alta la construcción, la población refleja reducción, más bien ambición, división, afición por la ambición de tener más legos. Y me pregunto cuál será el propósito, depender de mis hábitos con los que habito mi ámbito, traerá consigo el objetivo y caminar más rápido. Será por ir más tranquilo, no por el efectivo, sino lo que capturo vivo. Y si no lo escribo, por la hierba como un fugitivo y de nuevo vacío, pero más ansío, ese escalofrío que deja sonrío entre el polverío. Los que desconfío, si la cara es casca, la carta más alta en vez sabemos, pero mano el carácter actual del actor no sabemos. Razlo, reparte que tal vez comenzó el juego, pero antes brindemos por la permanencia en el terreno. 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 Volvemos de nuestra pausa. Bueno, Alejandra se tuvo que ir, pero seguimos aquí con Loreto en nuestra conversación sobre los humedales, ley de humedales, contaminación medioambiental, etc. Responsables. Responsabilidad. Inculpados. Ya, teníamos una siguiente pregunta, ¿la haces tú? Sí, tenemos una pregunta ya como para ir, no sé si cerrando, pero entrando al cierre. Que es, ¿qué desafíos ven ustedes para las organizaciones sociales del territorio para seguir haciendo frente a toda esta problemática medioambiental en cuanto a la protección del lago, los humedales? ¿Cuáles son los principales desafíos de las organizaciones? Bueno, creo que
generar lazos, generar confianzas, generar reflexiones, conversaciones, que después nos permitan ir generando acciones concretas y compartiendo nuestras experiencias. Generalmente cada organización se va fortaleciendo en una u otra área según las habilidades de quienes la componen. Entonces eso nos va fortaleciendo, pero lo importante después de haber tomado esta fortaleza o estos aprendizajes, poder compartirlo con las otras organizaciones, los éxitos y los errores también. Justamente con Alejandra, que bueno, se tuvo que retirar, hemos estado un poco en eso. Nos conocemos hace bastante tiempo por el tema ambiental, pero actualmente dentro de la red de defensa de los humedales han tenido algunos conflictos y también se han apoyado en nosotros porque nosotros tuvimos también en algún momento algunos conflictos. Y así también como hemos tenido experiencia exitosa en hacerle frente a las inmobiliarias, tenemos en este momento una inmobiliaria grande en el Tribunal Ambiental y otra que desistió de hacer su proyecto. Entonces yo creo que eso es muy importante porque así nos vamos a ir fortaleciendo y vamos a poder ir avanzando. O sea, van a pasar cosas que no van a ser tan agradables o que quizás vamos a fracasar porque no logramos detener un proyecto, porque quizás alguien interpretó mal algo, como que es parte quizás de la organización social, nos cuesta comunicarnos, nos cuesta expresarnos, a veces algo no nos parece y en vez de ir a solucionar generamos o nos restamos o en otros casos como que también tomamos una actitud que es un poco destructiva. Que pasa mucho en las organizaciones en general. Sí, es bien frecuente y entonces también uno tiene que estar claro cuál es nuestro objetivo de fondo. Eso nos va a dar energía y nos va a mantener quizás la cabeza un poco más clara. Pensando también en que buscamos una organización a nivel Cuenca, ojalá pudiéramos ser lo más autónomos posibles, pero para eso, para generar autonomía también tenemos que tener buenos canales de diálogos, tenemos que tener confianza y sobre todo en un territorio en el que la gente circula tanto. Llega mucha gente que está por periodos cortos, a veces más largos, que llegan con ideas, que muchas veces es muy frecuente también que vienen creyendo saber todo, ya sea desde un nivel de técnico profesional, de expertos o también como de experiencias de otros territorios no necesariamente validados con algún título profesional o con una expertise, pero sin bajar a la base, sin bajar a las asambleas, sin bajar a la gente que está activa permanentemente y vienen con soluciones prácticamente mágicas que no existen y que finalmente también generan un poco de malestar en los habitantes del territorio. En general la gente acá es bien desconfiada. Siento que es resultado de todo el despojo y la colonización. Entonces cuesta confiar, pero hay gente comprometida que permanentemente está trabajando en diversas áreas y hay que observar antes de llegar y querer posicionarse por sobre. Claro. Creo que esa es una recomendación a todos los que quieran participar, buscar espacios. Horizontalidad. Todo el rato, hay diversidad también de espacios, entonces si a mí me gusta más el área social, socioambiental, si me gusta más el área jurídica, si me gusta más el área científica, si me gusta más el área de acción. Yo creo que espacios hay para todo y la idea es participar, pero como mencionabas tú, de una forma horizontal y respetuosa también con el territorio y con sus habitantes. Claro. Además que siempre dentro de esas problemáticas hay herramientas para solucionar conflictos. De hecho hay gente especializándose en el conflicto en organizaciones, entonces forma hay. Yo te quería preguntar si es que se puede hablar un poco de esa batalla que se dio contra dos inmobiliarias que salieron positivas. ¿Cuáles fueron las herramientas que se utilizaron para poder tener esa victoria? Pues para poder frenar, tú dijiste que frenaron la construcción, ¿o no? Claro, hay dos que... Bueno, a ver, partamos del comienzo.
todos los proyectos inmobiliarios, según la normativa chilena, no deben pasar por evaluación ambiental. ¿Ya? No lo estipula, a menos que sean unas cantidades muy muy grandes, como lo que pasa con el tema de las hidroeléctricas, pues, claro, de 3,9 megawatts, entonces no pasan por evaluación ambiental, claro, solo por una declaratoria. En este caso con las inmobiliarias es lo mismo, entonces obviamente hacen proyectos que están justo en el límite por debajo de una evaluación ambiental. Pero con la saturación del lago Villarrica, los proyectos deben pasar por evaluación ambiental en la cuenca. Eso nos permite, bueno, todos los proyectos han pasado por una declaratoria, que es una evaluación muy baja, solamente ellos informan, más que hacer realmente una evaluación, un estudio completo del ecosistema y de la ecología del lugar. Pero bueno, al pasar por una declaratoria, hay ciertas herramientas en las que nosotros como comunidad podemos participar. La declaratoria de impacto ambiental no considera la participación ciudadana, se solicita. Se rechaza en su totalidad desde la Seremía del Servicio de Evaluación Ambiental de Araucanía. Se nos han rechazado todas las solicitudes y se han aprobado todas las declaratorias. Pero luego de eso hay otras herramientas, que es la reclamación. En el caso de que hubiera participación ciudadana, tú puedes hacer una reclamación. Si participaste porque el servicio no resolvió tus reclamaciones, o sea, tú pusiste observaciones al proyecto. ¿Sabes qué? Yo digo que acá hay sapito de 4 ojos que está en una categoría vulnerable y eso no se mencionó en la declaratoria y yo necesito que eso lo solucione. Si la empresa no lo resolvió, yo puedo reclamar una vez que ella tuvieron su RCA, su resolución de calificación ambiental, o sea, su permiso ambiental. Si yo reclamo, el SEA lo evalúa, etcétera, y se va a hacer una votación, el consejo, el comité operativo, no, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre, pero lo voy a recordar. En el caso de estas inmobiliarias, que es el caso de Bahía Pucón y de Pinares del Lago, que es la segunda etapa de un proyecto idéntico que se logró construir antes de la saturación. ¿En Colo Colo? ¿O no? No. Está una que está en la entrada de Pucón, como en el sector La Poza. Ya. Se ingresa como a la altura del Cruz al Volcán, más o menos. Y el otro es Bahía Pucón, que está al final de Colo Colo, hacia el camping Ainhoa. Ambos no tuvieron participación ciudadana, por lo que les mencionaba, generalmente son rechazados. Eso nos permite usar otro como instrumento administrativo que se llama la invalidación. Entonces nosotros, por lo mismo también se crea la fundación como a nivel formal. El movimiento es una asamblea no formal, no tiene personalidad jurídica y por necesidad más que otra cosa tuvimos que hacer una fundación para poder ejercer algunas otras presiones. Entonces la fundación, que en su estatuto dice que tiene competencias ambientales de los cursos de agua, etcétera, nosotros pusimos desde la cordillera hasta la desembocadura del Tolten, la cuenca del Tolten completa. Eso nos permite tener un amplio radio de funcionamiento. Nosotros decimos, ¿sabes qué? Nosotros queremos invalidar este proceso, esta resolución de calificación ambiental que tú le otorgaste, porque el estudio, que son ambiental, en las áreas ambientales que son de nuestra competencia, encontramos que hay ilegalidades. Son bien específicos en esas cosas. Fue un trabajo intenso también poder entender y hacer un documento que... Bueno, entonces nosotros decimos, ¿sabes qué? Hay ciertas ilegalidades en tu resolución, en el proceso de evaluación. Entonces nosotros le solicitamos al SEA que invalide, que anule este proceso. Ante eso se le deriva a la empresa contesta, hay ciertos plazos y después la COEVA, la Comisión de Evaluación Ambiental, que son los servicios con competencia ambiental a nivel regional, más el intendente, van a una votación. Y ahí el SEA lo que hace generalmente, lo que ha hecho en todas estas acciones que se han realizado, es que con un staff de abogados tremendo, pagado por el Estado, defiende su gestión y apoya a la empresa. Entonces nosotros, el Estado chileno, está poniendo abogados no para proteger el medio ambiente, sino para avalar la gestión
que tiene que ver con cargos que también son políticos. O sea, Andrea Flies, que es la directora del SEA, es un cargo político y que tiene una línea de trabajo a nivel regional clara. Todos los proyectos son aprobados, todas las participaciones ciudadanas son rechazadas. Entonces hay un tema ahí complejo a nivel regional. Y bueno, se repite mucho también a nivel nacional, eso no se puede desconocer. Votaron las invalidaciones, la COEVA, la comisión, y nos rechazan la invalidación. Nos dicen, no, ¿saben qué? Todo está en orden, todo está bien. Bahía Pucón, que es el que está en Tribunal Ambiental hoy en día, nosotros alegamos que la empresa rellena un humedal. No sé, hicieron las denuncias y la empresa, después de haber hecho eso, recién ingresó a evaluación ambiental. Y lo que evalúa es un sitio de EASO, porque ya habían rellenado el humedal. Entonces, la empresa contrata a una consultora que hace un monitoreo ambiental, pero cuando ya el humedal había sido rellenado. Claro. Entonces, nosotros alegamos que ahí había un humedal y que no se evaluó el humedal. Y el SEA asegura que ahí jamás hubo un humedal, siendo que históricamente ahí habían 2 lagunas que vienen siendo rellenadas hace varios proyectos atrás. O sea, se ha rellenado por otras empresas también. Al ser rechazada nuestra invalidación, nos queda la opción de ingresar una reclamación al Tribunal Ambiental. Esta vez necesitábamos abogados, cosa que no tenemos dentro de nuestro equipo y que tampoco teníamos para costear. Y ahí mágicamente aparecieron unos abogados que nos han estado colaborando en ese sentido y nosotros ingresamos la causa al Tribunal Ambiental. Y estamos ahí, hemos estado ingresando antecedentes, recolectando mayores testimonios, hemos tenido apoyo de expertos también que han ingresado informes con estudios donde se puede evidenciar que sí había un humedal. Y el otro caso, que es Pinares del Lago, el dueño de la empresa desiste de hacer el proyecto. ¿Por el costo que le significa? Bueno, yo creo que hay varios factores. Se ingresó también la invalidación. Ellos tienen un plazo para responder, ellos pidieron que se alargara el plazo, se les otorgan como 5 días más para responder y nunca respondieron. Y después de eso, él ingresa una carta en el municipio, en el consejo, diciendo que en su conciencia ambiental se había dado cuenta que en realidad que quería ser un buen vecino y no iba a hacer el edificio. A ver, paralelamente a esta persona fue multada por una infracción histórica a nivel nacional en Panguipulli, por también un proyecto inmobiliario que fue hecho de manera tal para eludir la evaluación ambiental. Entonces tiene una sentencia histórica que se ha hablado mucho de ella, de hecho, y se llama Bahía Panguipulli. Un precedente proyecto, ya. Sí. Entonces, como yo creo que por ahí, como que ya le había caído esto fuerte, no quiso arriesgarse acá y se vino a Villarrica, así que está tirando pensando que aquí está el chancho tirado. Claro, así que aquí también hay que estar atentos con eso y hacerles frente, porque ya está en la experiencia y han habido algunos pequeños éxitos. Es una lucha titánica igual, siento yo, porque si bien ustedes, por ejemplo, me decían que no tenían abogado, y yo creo que los que están tampoco están cobrando un dinero, o sea, casi que es como un servicio, versus la empresa y versus el SEA, que tienen plata para eso. O sea, creo que dos victorias versus otras cosas que están costando más, creo que es un gran... Sí, ha sido harta fuerza que se la ha tenido que poner, pero ha valido la pena, y nuestra idea también es poder compartir, pues que se siga mostrando que el territorio está claro de sus necesidades, está claro de lo que queremos, lo que necesitamos. Para nosotros es paradójico, en Pucón no hay desarrollo de proyectos de casas, de viviendas sociales, llamémoslas, para gente común y corriente. Claro. Y la cantidad de edificios, 600 departamentos. Claro. No sé, 1000 departamentos. Entonces ellos justifican, que apuntan a otro poder ellos adquisitivo. Justifican la necesidad de vivienda en el territorio, pero la gente del territorio no tiene el dinero para pagar esas viviendas. Sí, de hecho había escuchado igual en sus comentarios de, no sé, por ejemplo, me salió el subsidio
pero no encuentro acá en Pucón. Voy a tener que ir a ver a Villarrica o quizás en otra localidad, porque no es imposible, pues es demasiado inaccesible. Claro. ¿Y qué tan cierto hay de eso? Yo alguna vez escuché también que muchas de las viviendas y los departamentos que están, por ejemplo, en el camino entre Villarrica y Pucón, son principalmente de población flotante, que son hogares que son ocupados, segunda vivienda, claro, en la época de vacaciones, y no hay gente que esté viviendo constantemente ahí. Yo una vez conocí el caso de un caballero que trabajaba en La Puntilla y me decía, estas casas están todo el año desocupadas, y él tiene que mantenerlas para cuando la gente llega en verano. Es una realidad innegable. Y por otro lado, también atentan al desarrollo turístico. Los proyectos inmobiliarios está ya a nivel mundial, está súper claro el concepto de que el desarrollo inmobiliario atenta contra un destino turístico. ¿Por qué? Porque quienes compran la mayoría de esos departamentos son personas con grandes capitales que tienen gente encargada de estar buscando cómo generar más acciones, estar moviendo el capital. Entonces ellos compran los departamentos, la mayoría ni siquiera vienen ellos mismos al lugar, pero lo que hacen es que lo arriendan a través de estas plataformas online. Como el Airbnb y esas cosas. Claro. Entonces, en vez de pagar un hotel, Claro. yo me meto a internet y me sale mucho más conveniente pagar un departamento. Sí. Entonces Y yo cómodo, así. es cómodo. Claro. Entonces arriendo el departamento, me vengo acá, pero ese dinero que yo cancelé como turista no se va a la señora Juanita que tiene una cabañita atrás de la casa, ¿cachai? No se va a un pequeño empresario que tiene 4 o 5 cabañas. No, ese dinero que era lo que se movía después en el año, ¿cierto? Es el dinero con el que la gente de acá se mueve. Ese dinero se va. Entonces gana la inmobiliaria y gana después el que compró el departamento, que es una persona que no va a venir a invertir al territorio, que no le va a dar trabajo a la gente del territorio. Ahora que mencionas eso, tomando lo que estás hablando y volviendo un poco a la pregunta que les hice yo anteriormente, cuando hablábamos como de quiénes son o sea, o qué institución o qué son las empresas o qué es como esta gran piedra o lo que ejerce más presión, a mí me quedó como en resumen un poco que igual era esta forma de entender y de ver el desarrollo económico, o sea, o ver el desarrollo, entender el desarrollo desde los territorios. Entonces, cómo en el fondo esta mirada de desarrollo a nivel nacional que impulsa el extractivismo va impactando en todos los territorios y hace lo que quiere, según lo que se estipuló desde el centro, desde cúpulas también. Y en base a eso también lo que estás comentando, como esto de que se hacen inversiones y esa plata se va, no se queda en el territorio. Quería preguntarte cómo ves tú la posibilidad de llevar a cabo otro tipo de desarrollo o quizás un desarrollo local. Si es que ustedes han pensado en como, claro, esto está mal, esto es parte del extractivismo, esto nos hace daño, esto quizás se quiere, por ejemplo, fomentar el turismo desde esta línea que no nos acomoda. ¿Cómo enfrentan eso ustedes o lo visualizan desde una mirada económica? Claro, nosotros como movimiento y como fundación, obviamente han sido temas de largas conversas. Nosotros nos gusta mucho hacer ese ejercicio también, de plantearnos esos desafíos, esas partes incómodas, porque efectivamente a nivel personal el turismo como que me produce un poco de alergia, porque vi desde mi infancia lo que provocó en el territorio. Y tengo relatos cercanos también, por ejemplo, de mi padre que me contaba, o sea, nosotros de niños vivíamos acá en prácticamente el paraíso, pero estábamos solos, no venía nadie. Y nosotros lo único que queríamos era que viniera gente. Entonces lo conversamos a menudo también, como para tener esta referencia de por qué y cómo llegamos donde estamos. Ahora, claro que existe un lineamiento político económico que ha hecho que suceda de esta forma. Nosotros creemos que efectivamente hay que empezar a buscar maneras de poder generar una economía mucho más local, centrada en las personas y en el territorio, no solamente poniendo
estos parámetros de calidad de vida impuestos, sino que realmente hacia el buen vivir. Nosotros como fundación creemos que queremos aportar la verdad, como en lo que hablamos al comienzo, de levantar información y darle valor al ambiente en su totalidad. Creemos que acá se valora el paisaje, Claro. como que es súper macro, es lindo, pero no conocemos más al detalle la vida que hay, los procesos que hay. Entonces nosotros nos hemos planteado poder darle valor a eso. Entonces también creemos que el turismo es una buena alternativa, bien planificada, bien elaborada. Y dándole valor a los atributos ambientales, creemos que podríamos generar una especie de turismo que sea mucho más respetuoso con la gente, con el territorio, y que devuelva un poco la mano. Claro. Lo que hablábamos de la responsabilidad ambiental del rubro turístico es prácticamente nulo, prácticamente inexistente. En todas las mesas de turismo es incómodo para ellos que haya gente del área ambiental. Claro. De hecho, su círculo es súper cerrado y no te permiten entrar. Y ellos tampoco se interesan, mucho menos, en ir a aportar. Tiene que ver un poco esto como con lo que hablaba la Ale hace un rato, como y también lo hablabas tú, como de ser actores más activos, y también nosotros, si es que no estamos dentro de la industria del turismo, como consumidores de turismo, llevarlo a cabo desde otra manera, o buscar, o sea, como situarnos en los territorios desde otra manera, como ser un poco más críticos o más conscientes, como no solamente voy, listo, hago esto, sino que es lo mismo, como de repensar un poco. Ya, voy a ir al supermercado, voy a ir a comprar esto, ya, primero podría comprar en otro lado, ya, si lo compro, compré esto, ya, ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿Qué impacto tiene? Lo mismo con el turismo, como ser un poco más activo, o sea, como más consciente, no dejar de ser como tan pasivo a la hora de consumir un servicio o un bien, sino que entender también lo que está pasando en el territorio. A mí me pasa igual similar con lo que va a pasar ahora con el eclipse, como bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál va a ser el impacto también de esta masa? O no sé, como ponerse en esas situaciones. Hay un concepto que se viene pidiendo hace muchos años, que se llama la capacidad de carga. ¿Ya? Por ejemplo, Rapa Nui lo tiene, en el cual nosotros vemos el territorio y decimos, ya, nosotros podemos recibir X cantidad de personas. Sobre esto estamos haciéndole un daño al territorio. Pero acá ha sido rotundamente rechazado, porque obviamente existe una ambición que no les permite comprender que también es un bien para todos. Si nosotros preservamos el lugar, lo que va a hacer es que esto va a poder seguir a largo plazo. Pero si seguimos funcionando de la manera que lo estamos haciendo ahora, y da lo mismo lo que pase mañana, yo quiero llenarme el bolsillo hoy, en un par de años más nadie va a querer venir. Nadie va a querer venir. Igual eso no se ve solamente como a nivel de gobierno local o de empresas de turismo. Por ejemplo, no se lo podemos ver en los grupos de discusión o los grupos de compra y venta, en donde hay bandos divididos de gente que quieren que vengan todos los turistas, no importa, por ejemplo, la cuarentena, y se han armado estas discusiones. Y yo creo que también quizás tiene que ver con una actitud pasiva de parte de nosotros como la gente que recibimos. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que hace un tiempo había carteles que decían, por favor, llévate tu basura de la playa. Y ahora en Licana hay carteles que son aún más violentos y que dicen, oye, ya, pues, ¿cachai? Para tu huella de la basura, no sé, pues no seas cochino, que son más directos, pues. Entonces también tiene que ver con la actitud de uno, porque si nosotros nos ponemos desde una postura mucho más confrontacional, las empresas de turismo necesariamente también van a tener que agarrar ese discurso, porque nosotros somos la primera barrera. Si nosotros lo estamos recibiendo pasivamente, porque yo siento un poco con lo que decís tú, que tiene que ver con una cuestión cultural también, porque no somos solamente nosotros los que estamos contaminando. De repente, por ejemplo, con la carga de turismo, es gente que viene necesariamente de afuera, con la actitud del turista que no se involucra en el territorio, que viene y consume con una actitud consumista de consumir un espacio, consumir un concepto de territorio, un concepto de belleza natural, pero sin vincularse con la necesidad real del terreno.
Entonces, por ahí Bueno, también va nuestra responsabilidad. Yo creo que ahí se tocan una de las heridas más grandes que hay en los habitantes del territorio. O sea, en Pucón no había conflicto mapuche, en Pucón no había necesidades, en Pucón la gente está acostumbrada y ha normalizado, bueno, en Pucón y en Villarrica, o sea, hablo de Pucón porque es el lugar donde he habitado más, pero la gente está acostumbrada y ha normalizado el ser servicial y no podemos perder el punto de vista de quiénes son los que vienen a turistear acá. Si bien hoy en día hay una masividad y también hay una diversidad, quienes históricamente fueron los que han venido acá son los dueños de Chile. Claro, sí. Entonces, aquí había que decir sí, patrón, nomás. Claro, claro. Realmente. Si el patrón decía que yo tenía que estar trabajando de las 7 de la mañana a las 12 de la noche porque era lo que a ellos se les daba la gana, Claro. había que hacerlo. Hay gente que trabaja 2 jornadas, hay gente que trabaja de lunes a lunes, Claro. gente que no duerme en el verano para poder tener el dinero suficiente para subsistir en el invierno. Hay mucha explotación, pero como también hay mucha gente que viene a querer trabajar, si no aceptas las reglas del juego, pues bueno, vendrá otro. Claro, porque más encima es un sector que se ha configurado desde el turismo. Porque tiene que ver con eso que decías tú, por ejemplo, que en el verano aquí, claro, nos va bien, pero para sobrevivir el invierno. Entonces, cuando se va el turismo aquí, ¿qué es lo que quedan? Las termas que quedan en otoño, una parte de invierno, pero el resto de invierno es como sobrevivir. De hecho, yo cuando estaba en el norte, siempre veía, como existía el mito de la gente que trabajaba en verano, que incluso algunos se iban a otros lugares y arrendaban sus propias casas para tener las lucas. Tal cual, yo recuerdo que todos arrendábamos nuestra casa en el verano. Todos arrendábamos nuestra casa. Claro. Todos el verano, las vacaciones, los fines de semana largos, nuestros padres tenían que trabajar porque venían los turistas. Y nosotros los niños ahí, entre comillas, pasábamos a un segundo plano porque era la oportunidad y la opción de trabajar. Claro. Ni siquiera, aunque tuvieras un grado académico, un título profesional, la opción o trabajar en el hospital o trabajar en el TIT, o sea, eran los únicos servicios que se sostienen durante el año. Claro. Pero el resto, o buscabas cómo subsistir y tenías algún emprendimiento o trabajabas en algún emprendimiento turístico, pero bajo las condiciones que... Y ahora es la piscicultura, la que da pega el resto del año también. Pero también no son ni el Pero no dan turismo, tanta pega. ni el turismo, ni la piscicultura, ni siquiera la inmobiliaria dan trabajos de calidad. No, o sea, no, acá no. Es una realidad que también es necesaria abordar. Estamos muy acostumbrados a por el dinero o por el turismo todo lo vale. Claro. Desde lo que consumimos, o sea, mucha gente que yo conozco todo el año es súper consciente de lo que consume, de sus residuos y no sé qué, pero en el verano tenéis que trabajar y vamos comprando comida para llevar que viene en potes de plumavito, de plástico y todos nuestros hábitos cambian en el verano en pos del turismo y de un turismo que nos hace mal a todos, a nivel ambiental, a nivel social, a nivel económico. Yo creo que si bien trae ingresos, de la forma que vienen esos ingresos para mí tampoco son tan positivos, como que también hay una estructura de la camioneta grande, de vivir de cierta manera, de vestir de cierta manera, y ciertos patrones que también, porque yo veo que viene la gente en los tremendos autos, que con las tremendas pintas, entonces también creo que eso es lo que corresponde, es lo que está bien, es lo socialmente aceptado. Entonces también hay una cultura que aspira a algo que realmente en estos territorios creo que es bien difícil lograr. O sea, quienes tienen esa calidad de vida, ese poder adquisitivo, no son cualquiera. Aunque claro, aquí en la buena onda del turismo, del verano, de las vacaciones, puedan quizás ser un poco más cercanos en algunos casos, la realidad es otra. Que no se quiere ver, como que hay mucho brillo, pero la realidad es mucho más oscura. Sí, es interesante igual lo que tú comentas. Cuando yo llegué a vivir a Pucón, claro, empecé a darme cuenta de otros lugares
Y bueno, de hecho tampoco vivía en el centro, como que igual, claro, hay como hacia afuera, tengo igual familiar, entonces como que claro, igual son de las poblaciones. Y bueno, buscando datos también jugando también me di cuenta que Pucón es una de las comunas a nivel de región que tiene mayor pobreza. Entonces y ahí dije, ¡guau! ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? También llegué a trabajar a restaurantes, a una cervecería, me explotaron, me pagaron súper mal. Y claro, también me desayuné en otra instancia más informativas en Temuco, que Pucón es uno de los lugares donde más salen estas denuncias por trabajo. O sea, ¿cómo se llama el servicio del...? ¿La inspección del trabajo? La inspección del trabajo. Tiene muchas denuncias, pero casualmente no van a darse tantas vueltas tampoco, como que hay todo hay una estructura económica que se resguarda constantemente. Y por eso yo comentaba lo del desarrollo local. Para mí es muy necesario como empezar a ver estas salidas, porque si no como que constantemente estamos pensando en... nos tensiona estas situaciones, pues decimos, bueno, igual viene trabajo, porque eso pasa en muchos lados. Yo cuando lo vivía allá en el norte también, bueno, está la industria, pero la industria da trabajo, y el trabajo de mala calidad, que es de donde te agarran, pues. que claro, Sí. que es mano de obra barata, y que en verdad son 2-3 meses de pega, y después toda no sé, como toda la masa como profesional técnica viene de los otros centros urbanos, que es como Santiago, Valparaíso, y no están ahí en los lugares, pues. Y por lo general la estrategia es mantener mucho empobrecidos esos sectores, y para que se genere esta dependencia económica. Viene el turismo, entonces hay que hacerlo. Antigua, igual eso, sí, con la salitrera era la misma forma. Sí. Pero yo creo que se puede, yo creo que quizás era como la imagen antigua de lo que como de estos sectores, pero hoy en día Villarrica, por ejemplo Villarrica, yo que vivo acá hace 5 años, me doy cuenta que es una ciudad que te puede dar trabajo o se estructura durante el resto del año y puede existir. Pero el tema es que se concentra mucho en el verano, se concentra mucho en el turismo, se concentra mucho y más encima que es 1 mes y medio, si no es más. Con suerte 1 mes y medio, ni siquiera es que estamos hablando que sea todo diciembre, todo enero, todo febrero, incluso marzo, no. Es diciembre, enero y una parte de febrero y ya. Incluso es tanto eso que comentabas tú también, Loreto, de cuando cambia nuestra forma de vida, Claro. Esta invasión turística, de la cual también fui parte en algún momento, no lo voy a desconocer, que por ejemplo en el caso de las organizaciones, pues nosotros el año pasado, yo recuerdo, estaba la asamblea y habían otras organizaciones que se estaban levantando y fue como ya. Llegó el verano. Llegó el verano, Nos vemos vamos a pasar en por marzo. una pequeña pausa. Claro, yo dije, ya, bueno, llegó marzo y 15 de marzo, pandemia, y fue como, ¿cuándo? O sea, fue Ya, como- pero eso igual se dio a nivel país, porque por Sí, ejemplo la sí, a nivel revuelta igual país, igual. se pausó durante las vacaciones. Sí. Sí, pero acá Pero es más notorio. sí, es súper Sí. notorio. Es que era O sea, súper difícil. de hecho, yo me acuerdo que antes era como la talla que llegaba diciembre y la gente de Pucón, nos vemos en marzo, Sí, po. nos vemos en marzo, y realmente, si es que te encontrabas en el supermercado o haciendo algo, corriendo con algún conocido, Sí. hasta que ya en marzo nuevamente tenías tiempo y dinero para poder, no sé, pues vincularte, juntarte, compartir con la gente con la que normalmente durante el resto del año habitas. Claro. Bueno, entonces nos queda harto desafío por delante. Sí. Seguir ahí con la organización. Yo personalmente agradecerte mucho, y igual ahora hace un ratito cuando nos relatabas todos estos grandes pasos y toda esta burocracia que ustedes reconocieron en este proceso de frenar a dos inmobiliarias, es súper valorable. O sea, yo dentro de lo que me he dado cuenta es que finalmente las organizaciones, la ciudadanía es la que tiene que estar todo el rato atenta para poder frenar estos procesos, para estar presente, para hacerse escuchar, y es tremendo trabajo, así que nada, felicitarles. También a todas las organizaciones también acá de Villarrica, que de alguna otra forma igual vinieron representadas por la Ale, Claro. y a seguir dándole, y gracias. Gracias. Por venir sin conocernos.
por compartir un mate con precaución. No, muchas gracias también a ustedes por levantar estos espacios, por querer aportar. A veces siempre se cree que nosotros discriminamos a los que vienen de afuera, en realidad es... ¿Y sí? Yo sí. No, tiene que ver con la forma. Sí, no, sí se entiende. Que con de dónde vienes. Hay gente de acá que también tiene patrones que son súper negativos, Sí. que no aportan. Y ya ha sido un proceso complejo, poder organizarse, poder generar lazos, poder construir algo pequeñito, pero poder aportar. Y como última cosa, los humedales son todos los ecosistemas donde predomina el agua, y nosotros somos agua, así que nosotros también somos humedales. Qué bonita Entonces, visión. es súper importante, el agua es el elemento vital. Entonces, si estamos como estamos, no es solo el ambiente está mal. Si el lago está mal, si los ríos están mal, si el humedal está mal, nosotros también estamos mal. Así que invitarles a conectarse más, aún más. Si tenemos interés, una parte, claro, es estudiar, es poder hacer acciones concretas, pero otra parte súper importante es ir al lago, ir al río, agradecer, entregarle energía, porque se siente que la energía que tiene también el lago hoy en día está baja. Ha sido algo que se ha comentado en varios espacios. Yo trabajo harto en terreno y se observa, se siente. Entonces, aunque no se pueda participar de manera tan activa quizá en alguna organización o hacer acciones concretas, por último ir respetuosamente al agua y agradecer, comprometerse, también creo yo que aporta. Así que desde todas las áreas tenemos que hacerlo. Sí. Ya, pasamos a la última sección, ¿o no? Sí, pasamos a la última sección, bueno, que son los avisos. Y bueno, tenemos 4 avisos. Uno es que este 10 de diciembre está convocada una jornada de protesta nacional e internacional por la libertad de los presos políticos, y convoca la OFAP, que significa Organización de Familiares y Amigos de Presos Políticos. Para el 18 de diciembre también está el llamado a una movilización por la amnistía total de los presos políticos, el cumplimiento del convenio 169 de la OIT y la retroactividad de la ley 321. También convoca, o sea, no es la misma red, pero convoca la Red Plurinacional por la Libertad de los Presos Políticos. Y por otra parte, hay una campaña solidaria, pero por algo que pasó que fue crítico igual, no sé El si... accidente, Claro. No sé si escuchaste de un accidente que hubo acá en el Tolten. Una compa colombiana. Sí. Sí. Y ante eso hay una campaña solidaria para juntar fondos. Aquí la tengo. Campaña solidaria de recolección de fondos en ayuda de la familia de mujer colombiana fallecida en el río Tolten. Y se pueden contactar para dar su aporte al Instagram, @ se llama Colombianos por Siempre Temuco. Sí, Colombianos por Siempre Temuco. Ellos se están organizando para poder enviar dinero y poder ¿cómo se llama? Repatriar el cuerpo de la compañera, y también hacer gestiones, porque por lo que sé su hijo está acá y solo, y tienen que hacer las gestiones porque puede que entre a un servicio del Sename. Entonces está bien crítica la situación. Para los que quieran hacer algún aporte se pueden contactar ahí con esta organización. Igual recordar que vamos a subir toda esta información al Instagram y a la página de Facebook también, Sí. para quienes deseen buscarla. Y lo último es que hay una rifa solidaria por Darío y su familia, que sale 1.000 pesos el número, y también es un preso político de la revuelta acusado de la quema de la iglesia de Ancud en Chiloé, al que arriesga 10 años de cárcel.
sin pruebas ni tampoco testigos claves. ¿Esta prisión preventiva es, Laura? No lo sé. Ya, ahí lo desconozco. Vamos a averiguar. Hay que averiguar. Y para más información, los que quieran comprar este numerito de rifa, se pueden contactar con los compañeros y compañeras de Lectura Súbita, Sí. que tiene una página de Facebook. Así tal cual, se busca Lectura Súbita y en Instagram también. Y esos ¿Alguna son otra? los avisos. Ya, pues entonces vamos finalizando. Muchas gracias, Loreto, por haber muchas asistido. Gracias, Bárbara. Gracias, Mauri, también. Y lo último, bueno, nos pueden escuchar. Nosotros salimos los domingos y los martes a través de www.radioregun.cl a las 7 de la tarde. También está el canal de YouTube que se llama Hasta Lavar el Mate. No es hasta que se lave el mate, es Hasta Lavar el Mate. Y en Facebook nos pueden encontrar como Hasta que se lave el mate. Claro. Eso, y ahí estamos compartiendo también cuando subimos nuestro episodio. Este vendría siendo el tercero. Ojalá que nos sigan, nos compartan y suscríbanse al canal para activar la campanita de la notificación también para que les avise cuando salga un nuevo capítulo. Y eso, pues. Muchas gracias. Aquí desde la cuenca del Mayo Lafken. Eso, gracias. Gracias. Ya, nos Chau, vemos. chau.